Buenísimo. Bueno, seguimos. Mientras tanto van ingresando, ¿sí? Bueno, entonces, esta cuestión, este aviso, este alerta que nos hace José Contreras, tiene que ver con lo que decía Gabriela, y con esto de, bueno, está bien, yo les doy una definición, ¿no? Y él dice, es preferible entender una definición de forma provisional que el, ¿cómo decirlo? Dejar de hacerse problema por sí misma a esta disciplina. Digamos, si solamente nos quedáramos con la definición y nada más, como yo les dije hace un par de clases atrás, esta materia duraría una sola clase, o duraría muy poco. En cambio, nos vamos a empezar a hacer problema, o sea, la didáctica tiene que hacerse problema por sí misma, ¿sí? Tiene que empezar a hacer críticas y reflexiones sobre sí misma, sobre lo que produce, sobre lo que está mirando, ¿sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Sí? Profe, era eso que decía de la psicología, como no había que fijarse en tratar de definir lo que la psicología era, sino ver lo que hacían los psicólogos. Sí, esa es una manera que cuenta José Contreras, que encontraron algunas disciplinas, algunas ciencias, en ese problema de definir qué es lo que estudian. Entonces, al no ponerse de acuerdo, como por ejemplo la psicología, entonces, bueno, lo que hacen es definir qué hacen los psicólogos, ¿sí? Pero acá él va un poco más allá de esto, y lo que dice es, no nos perdamos la oportunidad de reflexionar sobre la propia práctica, de reflexionar sobre lo que está mirando la didáctica, ¿sí? Sobre el conocimiento que produce, sobre lo que también intenta provocar en ese objeto de conocimiento que es la enseñanza, que vamos a ver el tipo de relación que tienen, ¿sí? Va un poco más allá de eso, ¿sí? No nos perdamos, dice él, esta oportunidad de hacerse problema por sí misma, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente con la definición, nos quedamos ahí y listo, y ya no hacemos más problemas, y ya sabemos lo que es la didáctica, ¿se entiende? Decimos la didáctica, 2 puntos, es esto, listo, no hay más problemas, ¿sí? Pero no, él lo complejiza un poco más, ¿sí? Se podría decir, profe, que es un proceso de autoevaluación de la didáctica constante. Exactamente, exactamente. Es una especie de ejercicio de metacognición, de metareflexión, ¿sí? Y esto que en un momento lo dice, él es esta necesidad de autorreflexión que tiene que tener la didáctica, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver a lo largo del texto que la enseñanza no es algo tan sencillo, ¿no? Que no podemos decir que tiene que ver solamente con la escuela, ¿sí? O que no tiene que ver solamente con un aula, o no tiene que ver solamente con los y las estudiantes, o con un contenido a enseñar. Es mucho más complejo que eso, y algo tiene que ver con lo que decía Silvina, de estas dos características de la enseñanza. Por un lado, como una práctica humana, pero también como una práctica social, con todo lo que eso implica, ¿sí? Sí. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, dice claramente, se ocupa de la enseñanza, y es más, se ocupa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Vamos a ver también que va definiendo cuál es la relación entre ese famoso binomio, ¿sí? Enseñanza-aprendizaje. ¿Qué tipo de relación, qué tipo de dependencia tienen ambos términos de ese binomio? ¿Sí? Bueno, entonces, ya dijimos, la enseñanza como práctica humana, la enseñanza como práctica social, ¿sí? Práctica humana, ¿por qué? ¿Por qué es una práctica humana la enseñanza? Habla en términos de moral, habla en Porque se términos de... da en todos los ámbitos de la vida, digamos, en la familia, en la casa. Promete moralmente a quien la realiza o a quien tiene iniciativas con respecto a ella. A ver, ¿y alguien más ahí habló también? Hay que verlo de diferentes puntos. No me sale la palabra. Él dice que quien enseña, A ver, Gabriela, Iván. él dice que quien enseña se compromete
Se compromete moralmente. Moralmente Tiene se un compromete. compromiso moral. Exacto. Claro. Porque tiene que ver con Ahí lo intenciones silencié. educativas, tiene que ver con finalidades educativas. ¿sí? Claro. ¿Qué pretendo con esto que enseño? Y me tengo que involucrar, porque si no, no puedo, Claro. a ver, Sí. lo dice el texto más adelante. Hay una parte donde dice, sí, que dice, la enseñanza compromete al que la realiza. Había un ejemplo que dice, no se puede ser indiferente ante el tipo de interacción que se establece entre profesor y alumno, ni ante lo que se le pretende enseñar y cómo. Exacto. Bueno, tiene que ver con relaciones de poder. ¿Se acuerdan las primeras clases? Cuando no podemos pretender, saquémonos la idea de que la enseñanza es neutral, no es objetiva, no somos objetivos, no podemos serlo, ¿sí? Porque la enseñanza es una práctica humana y social, ¿sí? Toda la estructura social, todo el choque y el dinamismo de fuerzas, de tensiones, de intereses, de luchas que hay. Nunca se preguntaron quién elige lo que se enseña en las escuelas, quién o Sí, qué sí. elige. Yo siempre me ¿Por lo qué se pregunté enseña eso. una cosa y no otra? Vieron que uno va a la escuela y dice, ¿cómo me hubiera gustado haber aprendido tal cosa? ¿Por qué no lo enseñan en la escuela? ¿Se pusieron a pensar alguna vez? ¿Quién selecciona? ¿Quién dice qué se enseña y qué no? ¿Por qué se enseña esto y por qué esto no? Sí, totalmente. Bueno, este análisis que se puede hacer, ¿sí? Que con este texto inauguramos toda esta serie de ejercicios que vamos a tener que hacer siempre desde una mirada analítica, desde una mirada crítica, para nada ingenua, para nada inocente, ¿sí? Para nada neutral, sino desde un lugar. Estamos mirando una institución, que es la escuela en este caso, que reproduce desigualdades, ¿sí? Que de alguna manera también las legitima y dice, con un discurso como el del mérito, diciendo, bueno, no, si no te esforzás no lo tenés, y todo ese tipo de, ¿no? O hablar de la inteligencia en términos de un don, de un talento natural, y de alguna manera desconoce e invisibiliza los orígenes sociales de quienes están en las escuelas. Entonces todo esto que lo dice el texto. Sí. Aparte que eso de que yo lo he visto de profesores que por ahí prestan mucha más atención, por ejemplo en matemática, a los estudiantes más dotados, entre comillas, muchos otros chicos por ahí repitentes o que no encontraban su lugar en la materia, se los dejaba de lado, ya aceptando que iban a salir del... Esa selección, es como un darwinismo educativo, dicen algunos autores. Habla en términos de darwinismo educativo. Sobrevive el más fuerte. Iván levantó la mano. Y después, ¿quién habló? ¿Fabián? Fabián, perdón. Estoy en la calle, pero estoy escuchando la clase. ¿Qué haces a esta hora? Y estoy sacando al perro. Bueno, listo. Él también tiene necesidades. Está muy bien, está muy bien. Y no le interesa la didáctica, seguramente. Iván, ¿querés decir? Sí, esto que estamos hablando tiene que ver con el currículum. Con el currículum, sí, oculto. Con el currículum y con el currículum oculto. Exactamente, exactamente, que después va a ser un tema que vamos a abordar más adelante, pero sí, que tiene que ver. Bueno, esta materia de alguna manera nos va a dar herramientas, junto con pedagogía y con otras materias también del área, de empezar a deconstruir, de desarmar algunas ideas que están muy instaladas, que tienen que ver con el sentido común, ¿no? Que cualquiera lo puede decir en la calle, y no se puso a analizar demasiado desde dónde vienen esas frases, ¿no? Tan típicas, de creer que todo lo que pasa en la escuela es natural, que sea así. ¿No? Y no puede cambiar, no hay manera, como que no hay chance, ¿no? Como que no hay salida. Bueno, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo educativo y con la escuela que vamos a empezar a desarmar. Este autor es el primero que nos va a invitar a desarmar algunas ideas, ¿sí? A tener una mirada un poco más, por lo menos darnos la oportunidad de la duda, darnos un tiempo, una pausa, para poder decir algo de eso que estamos analizando. ¿Y se acuerdan que en las primeras clases yo les decía, bueno, a veces uno habla de lo educativo porque tiene una experiencia como estudiante y lo dice desde ese lugar,
pero ustedes que están estudiando para ser profe, tienen que tener un argumento mucho más fundamentado, mucho más consistente de lo que dice, ¿sí? De lo que dice cuando analiza una situación educativa, cuando elige una propuesta, piensa una propuesta de enseñanza, piensa una actividad, piensa alguna pieza musical, y poder fundamentar por qué elige esa pieza musical y no otra, ¿sí? Por qué elige cierta actividad y no otra, ¿sí? Son decisiones que se toman, pero siempre fundamentadas desde un lugar, de un posicionamiento que cada uno y cada una se va construyendo, se va armando a medida que va transitando estos años de formación. Bueno, Carlos. disculpa, en este contexto nació, yo doy química y estoy dando la química de las emociones, y le dije, no podemos pasar de alto en esta situación como las emociones generan metabolitos que generan un malestar y una enfermedad. Entonces, y bueno, también adaptar al contexto y sacarlo también un poco de esa rigidez, porque yo les doy una materia que es muy exacta, y ahí y es bastante interesante también descontextualizar y contextualizar en el momento actual, es decir, sacarlo del momento en el que se armó el programa, que no lo hice yo, lo hice una profesora hace no sé cuántos años. Claro, pero además esto que vos decís de contextualizar, y ahora le doy la palabra a Fabián y a Lilian. Lilian y Fabián, profe, al revés, porque estaba Lilian y después levantó la mano Fabián. Ay, pero bueno, dale. Tengo secretario acá que me está marcando el tiempo. Es porque estaba esperando hace rato, por eso. Está muy bien. El moderador. El moderador, sí, genial, ya está, hay cosas que no tengo que hacer. Hoy no tengo que hacer. No, algo que se me cruzó de idea cuando estaba hablando Carlos, no solamente esto de contextualizar o decontextualizar, ¿sí? O recontextualizar la propuesta de enseñanza, sino también porque lo que buscamos es darle sentido a eso que enseñamos. ¿Por qué enseñamos esto? Porque los y las estudiantes, sobre todo pensemos en escuela secundaria, porque tiene que ver con una etapa que están atravesando, que tiene que ver con ciertas cuestiones, con ciertas, no rebeldías por ahí, pero cuestionamientos, ¿no? Sobre todo lo que viene del mundo adulto se cuestiona, o las certezas ya no son tales. ¿Por qué me enseñas esto? ¿Por qué es importante esto? Es algo que tenemos que responder primero nosotros y nosotras como docentes, para después podérselo responder a los y las estudiantes. ¿Por qué es importante aprender música? ¿Por qué es importante aprender tal instrumento? ¿Por qué es importante en la escuela secundaria aprender música? ¿Por qué es importante aprender música en nivel inicial? ¿Por qué es importante aprenderlo en nivel primario? ¿Por qué esto me estás enseñando? ¿Por qué es importante para mi vida? ¿Por qué tiene sentido? Ahora, si yo no puedo contestar eso, difícil sostener una propuesta, porque si no entro en la vorágine y la inercia educativa que, bueno, porque está en el programa, porque hay que darlo, que corresponde a este grado o este año, ¿sí? Que no quede en eso la explicación. Tenemos que ir un poco más allá de eso. ¿Lilian? Y después Fabián. Sí, yo solo quería agregar que también me gustó una parte donde el autor recalca la participación que hay que darle también a los alumnos y poder plantearles un espacio donde se pueda también el profesor no siempre estar, digamos, en su lugar seguro, sino también exponerse y de esa manera también aprender de los alumnos y que ellos también se vean que hay más posibilidades, que no solo está la postura y que también cuestionen al profesor. Eso me pareció súper interesante. Buenísimo. Sí, obviamente. Obviamente. Bueno, ese contestatario, José Contreras, con todo lo que nos trae, ¿no? Nos pegó como un par de baldazos de agua fría con lo que dice. ¿Fabián? Y Acá después estoy. Julián. Dale. Acá estoy. Les digo que afuera hace un frío. Sí. Estoy al lado de una No lo ventana hagan que... Sí. No lo hagan en su casa. Dale. Yo lo que me remonto es a lo que no me acuerdo bien quién lo estaba diciendo, de las matemáticas. Lilem está hablando de justamente cuando los profesores ya se dedican más al alumno más avanzado. Y hoy justamente estaba hablando con un amigo de eso, de cómo sale con tan pocas herramientas del secundario, que cuando entra un terciario en las matemáticas, sobre todo análisis matemáticos,
ya está, ya sabemos que materia filtro y se va a examen. Y lo mismo yo le planteaba con historia. Los libros de historia que dan, la verdad, para el primario está bien, pero después para un secundario es bastante, son bastante pérrimos a veces, porque siempre se cuenta la misma historia desde lo de lo más confortable. Cruzó los Andes, Sarmiento, el Que nunca fue a la referente escuela. educativo. Exactamente, entonces creo que la historia es más, como más profunda, entonces... Sí, se te cortó. Entonces, Fabián, se nos perdió Fabián. Fabián. Hola, ¿Te hola. congelaste? Sí, ahí. Hola, Entonces, ¿ahora sí? Sí. Ah, no, digo, entonces... Entonces, y se queda. Volvé adentro porque me parece que el frío, tu conexión. Bueno, ¿seguía Julián? Sí. Oh. Sigue Julián y después, a ver, acomoda tu conexión y seguís con la idea. Julián, ¿estaba por ahí que había levantado la mano? Profe, ahí se desconectó, ahí lo invito de vuelta. Ahí se había salido. Sí. Ahí entra el toque. Sí, sí. Dale. Dale. ¿Vos estás escuchando, Kevin? Sí, estoy escuchando todo. Sí, estoy escuchando todo. Tengo el auricular. Mirá. ¿Se me Tengo la escucha a mí cámara ahora? apagada. Ahora sí te escuchas, Fabián. Ahí entró Julián también. No, yo decía eso, justamente cuando planteó, alguien se pregunta por qué estudiamos lo que estudiamos o las materias o qué faltaría. Bueno, justamente eso, que se me va la conexión, ahí está. Ajá. Justamente eso, que yo creo que también, ¡oh Dios! El Zoom es terrible. Sí, ya, igual estoy llegando, estoy a media cuadra. Te digo, igual, es como... acá a la vuelta de mí, que no sé qué pasa acá. Estamos en una zona rara. Que nada, que realmente hay que reformularse un poco toda los contenidos. Sí, sí, sí. A ver, no solo los contenidos, sino la manera en que se abordan los contenidos, la manera, ¿sí? Las maneras en que se transmiten esos contenidos. ¿Julián? Hola. Sí, acá estoy. Dale. No, que en esto de preguntarnos el por qué, me parece que es muy importante hacer una diferenciación con el para qué. Por lo general suele primar en nuestro pensamiento más inmediato el para qué, bueno, por la costumbre de vivir en una sociedad utilitarista. Ajá. Y en ese sentido, siempre que se justifica el tema de la música, la presencia de la música en las escuelas, se acude mucho a estas cuestiones de, bueno, colabora con la concentración, colabora con esto, colabora con lo otro. Es decir, una versión utilitarista de la música. En vez de ir, digamos, a la raíz filosófica de por qué hacemos música, de que forma parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra necesidad a nivel espiritual. No sé por qué, pero sucede mucho, tenemos que justificarlo de manera operativa. ¿Se entiende a lo que voy con el debate? Sí, porque estamos dentro de un mundo capitalista, una sociedad capitalista, donde rige a veces la ley del mercado, ¿no? Exacto. El para qué. Sí. Pero yo hablaba del por qué. Los estudiantes pueden preguntarte el por qué. Y hay que responder a eso. Digo, yo escuché a profes decir, el momento que un estudiante me preguntó, ¿por qué estás enseñando esto? Como diciendo, me estoy dando cuenta que no te gusta lo que estás enseñando, o sea, se nota mucho, y esta persona no sabía qué contestar. ¿Por qué estás enseñando esto? No sabía qué contestar. Y la salida, bueno, porque está el programa, bueno, ¿no? Ahí uno cierra la pregunta, censura de alguna manera, y bueno, hay que seguir con otra cosa, basta, ¿no? Digo, pienso en un secundario. ¿Morena?
Profe, justo hablando de esto, me acuerdo que una vez en una clase había un compañero que ya estaba dando clases y tenía que retomar esta materia, y comentaba que como que él al momento de ser docente uno no se plantea esta clase de preguntas, ¿por qué tengo que dar estos contenidos y demás? Y como desestructurar del contenido que te envían desde arriba al Ministerio de Educación y demás, uno no le puede explicar igual al alumno que lo envían del Ministerio de Educación y ese tipo de cosas, porque uno, al fin y al cabo, el momento personal que tiene con los alumnos lo tiene uno. Después vos presentás tu programación, digamos, de la clase a lo directivo, pero después la clase la tenés vos con los alumnos. Pero hay cosas como que se dan de las currículas casi siempre fueron parecidas, solamente que se le fueron recortando contenidos a medida que pasaron los años. Hay una situación así como muy, muy pareja que he visto en muchas aulas, es que el contenido enviado en forma dinámica y uno entendiendo que como es un contenido obligatorio, bueno, voy a tratar de dar este contenido lo más dinámicamente posible, o trabajar en juego, o voy a hacer una ronda en vez de que todos los alumnos estén sentados mirando al frente, utilizando diferentes recursos. Es diferente como lo recepta el alumno, y uno como docente, al cuestionarse también qué educación damos, también uno aprende, porque siempre es recíproco, la educación es siempre recíproca, uno aprende también del alumno, de cómo es que a la clase, capaz que en un momento vos hiciste una evaluación, yo me acuerdo que había un profesor que decía, no, si ustedes desaprueban todo, algo hice mal yo, algo di mal yo, algo hice mal yo para que ustedes todos desaprueben, no es culpa de que todos no estudiaron. Una cosa es que sean 3 o 4 y otra cosa es que sea una totalidad. Cuando es una totalidad, es el docente el que se tiene que responsabilizar de cómo dio el contenido para que todo, o sea, el fracaso y las vencidas siempre son compartidas en la docencia, que no se suele cuestionar esta brecha que hay entre alumno y docente, que no debería existir, pero que, bueno, las formalidades obligan a que sea así. Y el recurso de la enseñanza que uno tiene que estar como siempre actualizado con esas cosas, porque los chicos avanzan muy rápido con esto de la tecnología también. A mí hoy por hoy no doy clase en escuela primaria, pero me suelen llamar para ir a dar, por ejemplo, ahora me han llamado un montón para dar clases de rap con contenido, por ejemplo, de materias como música, audio, medio. En la secundaria ahora me están llamando más que antes. Antes me llamaban solamente en la primaria, del área de música, y ahora me llaman en lengua, en matemática. Y es como que uno como docente se tiene que ir actualizando. Y esto de la currícula, también quería mencionar que a veces estas reformas educativas que se envían cuando uno ingresa a un préstamo del FMI o un préstamo del Banco Mundial, son prerrogativas que van desde arriba hacia abajo, donde piden que corten recursos para también cortar la cantidad de dinero que se gasta por alumno. Entonces, hubo un momento que se decía que música y plástica iban a desaparecer de la secundaria, me acuerdo. Entonces, como que estar pendiente de esto, de qué es lo que educamos, qué es lo que nos plantean y qué es lo que nosotros queremos ser como docentes frente a un aula, para mí es re importante. Así es. Fabián. Ahí está, volviendo justamente, ahora sí, en mi casa tengo conexión. Volviendo al tema de, estábamos hablando qué contenidos, y usted dijo, no, la manera de dar esos contenidos. Y ahí me hizo pensar en algo, y justamente le voy a dar un ejemplo. Conocen a Paenza, ¿no? En su mayoría, o yo estoy el único viejo acá. Adrián Paenza. Sí. Adrián Paenza, bueno, ¿cómo él da las matemáticas? Es una Relacionadas manera... a la vida cotidiana. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Una didáctica fabulosa y una manera de explicar completamente amena. ¿Qué? Poner binomio perfecto, trinomio perfecto, de una manera completamente tradicional. No está ni bien ni mal. Es tradicional. Pero él cambia lo mismo. Lo mismo pasa un poco con ciertos historiadores
doy el nombre de Felipe Piña porque es el más conocido, algunos estarán de Sí. acuerdo, algunos Darío Zeta en filosofía. en filosofía. y Bueno, ahí, entonces ¿no? hay muchos historiadores y filósofos que aplican todo a la vida cotidiana de cada uno, o por ejemplo, los historiadores, por ejemplo, como este Felipe Piña, cuenta como el detrás de escena de la historia. Entonces a uno le apasiona más, sí, Ajá. bueno, ya sé que cruzó los Andes, pero ¿qué pasó? Bueno, y ahí tenemos el por qué y cómo llega, con más o menos algo un poco más certero. Nadie va a tener la verdad absoluta porque nadie vivió en esa época. Son todos comentarios de comentarios e interpretaciones de escritos. Pero creo que didácticamente, quizá me equivoque, estoy hablando lo que me parece a mí, hay maneras más piolas de dar ciertas materias, sobre todo cuando uno está en el secundario, que ya a veces ya está en una edad complicada, en la adolescencia, que es una edad, la verdad, terrible, como para enganchar al alumno. Eso es lo que pienso yo, no sé si estará bien o Sí, mal. está muy bien. Igualmente en el transcurso de de la materia, de las materias, ya no vamos a hablar en términos de didácticas piolas, sino de, bueno, en todo caso, ponernos a pensar por qué Paenza, no por qué hace Paenza que no hacen otros profes de matemáticas? ¿Por qué lo que me explica Paenza lo puedo entender más allá de la edad que tenga, más allá del nivel educativo que tenga? ¿Por qué? ¿Qué hace Paenza que no están haciendo otros profes? Primero, lo podemos decir que lo explica en televisión o en libros, pero no, él es profe, es profesor, ¿sí? Y sus clases seguramente serán muy parecidas a lo que cuentan los libros, a lo que dicen los videos y demás. Hay algo que digamos, que podemos decir que en esa manera hay algo que él cree, que sostiene o que tiene que ver con un posicionamiento y con un enfoque de lo que es enseñar, de lo que cree que son sus estudiantes y de lo que cree que es enseñar y de lo que cree que es el saber matemático. ¿Sí? Digamos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que tiene en cuenta que para que yo aprenda algo tiene que tener sentido. Tiene que interesarme, tiene que ser accesible, tienen que explicármelo en términos de que yo lo pueda entender, no en términos técnicos matemáticos, porque hay, ¿no? Terminología matemática avanzada, no. Sin embargo, lo que hace es como traer el saber matemático a cualquier persona, además con materiales que cada uno puede tener en su casa, con ejemplos de la vida cotidiana. Bueno, hay algo que nos está mostrando Paenza, como Darío Zeta y como un montón con Felipe Piña, es esto de encontrar el sentido. Estos profes se dieron cuenta de que es importante enseñar algo que tenga sentido. Que tenga sentido, entonces, ¿por qué? Para que sea significativo, dirán los psicólogos del aprendizaje, los constructivistas que vamos a ver después en psicología, y también entender de que los y las estudiantes tienen intereses, tienen expectativas, atender a eso también. ¿Sí? Esto es para pensar, está bueno lo que vos decís, Fabián, pero ya algo nos está diciendo. 9 minutos, qué cosa. Otro Zoom, no, ya basta. Es viernes. Basta. Bueno, esperen, pero vamos a redondear para que no quede. Santiago, levantó la mano. Ya está Hola, demasiado ¿qué por tal? ahí. ¿Se me Hola. escucha? ¿Sí? Buenas. Bueno, Hola. no he podido venir ir al Zoom, Venite. venir Sí. al Zoom a las clases anteriores, pero bueno, estoy ahí siguiendo la materia y las lecturas y todo. Ujú. Nada, con respecto a esto me parece re zarpado escuchar la reflexión. Ujú. O sea, importante en realidad, no zarpado, sino en el sentido de que es necesario tener en cuenta, me parece, con respecto a estos ejemplos, tener en cuenta que si uno quiere ser docente de de una determinada área, en mi caso porque amo la música y porque nada, me encanta y la recuerdo de que soy muy niño, de que tengo uso de la razón. O sea, es necesario tener como una determinación muy clara. No,
no sobre todo de la necesidad de la música, en este caso, digamos, para la vida cotidiana y para el mundo y para lo cultural, y bueno, ahí puedo dar un detalle, digamos, concreto del por qué, sino también de la enseñanza, del canal, que también es como concreto en mi caso, en el sentido, por ejemplo, de la música popular, de las ramas orientadas a la investigación de las culturas, digamos, originarias en los diferentes lugares, territorios del mundo, no sé. Como que está buenísimo ese planteo en el sentido de que creo que estos ejemplos que han dado tienen una determinación re clara de lo que a ellos les pasa con el área determinada y de cómo expresarlo y, bueno, y todas las herramientas que después se van generando. Bueno, pensá, y me hiciste acordar, Santiago, que hay un foro abierto en el aula, ¿se acuerdan? Armé un foro. Sí. Nadie escribió aún, pero bueno, la idea es que participen ahí, porque me lo pidieron, pues yo ya lo armé. A pedido de Kevin, yo armé el foro. Bueno, Sí, y ahí, sí, porque se veía mucho bonito en la clase. No se escucha, profe. en la pregunta. Acá. ¿Cómo? No sé si escuchaba. Armé una pregunta que se puede sumar a ese foro, teniendo en cuenta lo que estaba diciendo Santiago. ¿Qué es preciso para enseñar? Para enseñar bien, para enseñar adecuadamente, para enseñar, no sé, póngale la palabra que quieran, o que ustedes consideren, pero pensemos esto antes de que se termine la clase, ¿no? Hasta acá llegamos hasta las dos características de la enseñanza: práctica humana, que nos llevó a todo esto. Faltaría después hablar de la práctica social, ¿sí? Pero algo estuvimos hablando, ¿no? Como para que ustedes se acuerden, yo ya lo escribí como para retomar la próxima. Pero piensen en poder participar en ese foro, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de la situación complicada de la escuela, de que no se aprendía? Bueno, ¿qué se necesita para aprender? ¿O qué se necesita para ser un buen docente? O un docente, no sé. No quiero poner palabras para no condicionar sus respuestas. Pero piénsenlo, y si se animan lo pueden escribir en el foro. Alguien hablaba la otra vez de pasión. Bueno, algo que decía Fabián recién de estos profes, de esta didáctica piola. ¿Qué sería esa didáctica? ¿No? ¿Qué hace falta? ¿Cómo tengo que transmitir lo que quiero enseñar? Santiago decía, yo amo la música. ¿Alcanza con amar ese saber para poder transmitirlo adecuadamente? Son preguntas que no quiero que me respondan ahora, ¿eh? Son para que ustedes... ¿Cómo? Con paciencia. Para mí la paciencia tiene mucho que ver porque, por ejemplo, un niño no entiende, vos le tenés que buscar diferentes motivos para poder que él entienda. Bueno, eso es lo que dice Silvina. Recursos. Y aparte, Sí, sería lo mismo. y aparte, ¿con qué recursos tendría que contar el profe externo? Claro. Para poder, porque si yo voy a dar una clase de música, y vamos a ver percusión, y no tengo elementos, bueno, ahí primero que estamos en un problema, y segundo, bueno, está ahí justamente la velocidad mental del profe de decir, bueno, a ver, voy a hacer percusión, no tengo ningún coso percutivo, listo, las manos, chicos. Claro. O que traigan dos palitos. ¿Cómo se llamará eso? ¿Cómo se llamará eso? Bueno, pensalo. Yo sé, lo voy a contestar en el foro. Dale. Ahí están poniendo. Hay que ser un poco más presupuesto. práctico. Ajá. Hay que tratar hay que ver la manera de formar un vínculo con los alumnos. Y bueno, va de un poco de todo, tanto la paciencia como, bueno, no meterse tanto en la vida de ellos, pero escucharlos, ser uno más de ellos. Bueno, eso dice Matías, ¿no? Así cada uno va diciendo, bien, no quiere decir que esté o no esté de acuerdo, pero bueno, es algo. Santiago, levantaste la mano antes que se corte. Mucha onda, dice. No, Mucha onda. no, Sí. yo había levantado, o sea, levanté la anterior y quedó ahí la mano levantada. Quedó levantada, bien, listo. Bueno, yo voy Tendría anotando, que, ¿no? profe, o sea, sería más o menos como, o sea, un profesor también planifica la clase antes de ir a darla, ¿o no? Ajá, bien. O sea,
tenés que planificar y decir qué tema vas a dar y si necesitas materiales los vas a pedir en una clase anterior. Bueno, yo voy Es que anotando. también, a partir de una generalidad de identificar una razón concreta de dar, por ejemplo, la música, Ujú. me parece que esa preguntita primera, bueno, ahí entramos en las diferentes ramas de la música. Ejemplo de Fabián, la percusión. O sea, Ajá. ¿qué percusión quiero enseñar? ¿A qué niños, Bien. niñas, de Bien. dónde, a qué lugar, qué recursos tengo? Digo, ahí entra la cuestión didáctica de planificar y de hacer un montón Exacto. de respuestas, hacer Ahí respuestas. le estoy poniendo nombre. Ahí ya le estoy poniendo nombre a eso que voy diciendo. ¿Se entiende? Cada uno va diciendo, pero también hay que ponerle nombre, ¿no? Kevin dice, tener buena onda. ¿Y qué es tener buena onda? Eso es didáctico, es tener una didáctica, una pedagogía. Gastón, Para mí vos es desmuteás. tener Sí, pero toda didáctica puede fallar también, porque vos pensás una clase y cuando Ujú. vos entrás, por ejemplo, a un jardín y Sí. la hora anterior tuvieron, no sé, la señorita les hizo hacer una actividad que están súper exaltados y vos entrás con una actividad en tu cabeza que era para hacerlos movilizar y para que Claro. te presten atención, Sí. y vos ahí en el momento tenés que modificar toda esa Perfecto. situación porque sabés que... Entonces ya tenés que tener esa habilidad para en el momento ver cómo El famoso invertís plan B. ese caos. El famoso plan B. Claro. Y a veces tenés que tener un C y un Sí, D, Z, ¿no? también, todo. Profe, yo creo Planificaciones que con varias opciones, no varias Sí. variables, ¿no? Vocación, dice Iván. ¿Qué será la vocación? Gastón, ¿Qué es la vocación? Gastón, Yo yo pregunto. quería decir algo, Sí. que para eso están los espacios de articulación entre los queda un docentes minuto, ¿no? de grado y las áreas especiales. Uno sabe Claro. lo que Claro. va a hacer Anticipadamente. la maestra de exactamente. grado. Es más, en general es en conjunto, para eso están los espacios de articulación. Se va Y a aún así cortar, hay que dice. tener plan A, B. Sí. Todos. Bueno, buen fin de. Les dejo esa pregunta, participen del foro y sigan leyendo. Por favor, les pido. Buen Dale, fin de, buenísimo, profe. Escriban por Buen WhatsApp, fin de. Buen fin de, profe. Chao Buen chicos, fin de. buen fin de. Buen fin de. profe. Chao. Buena clase. Buen fin de. Buen fin de semana, hasta luego. Chao, Chao, chao. profe. Chau, 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 chau. ¿Por qué escriben la clase si vamos a la clase?